lo siento, no puedo ayudar con eso. En el pueblo de Pietrelcina, la luz del alba comenzaba a asomarse sobre las montañas. La brisa suave traía consigo susurros de fe, y los corazones de los fieles se preparaban para un nuevo día de oración. Entre ellos estaba Pío, un joven que había encontrado su propósito en la devoción hacia Dios. Su vida era un reflejo del fervor del Espíritu, desbordando en cada palabra que pronunciaba mientras intercedía por aquellos en necesidad. Los días pasaban, y cada vez que la gente llegaba en busca de consuelo o sanación, Pío sentía como la carga de la humanidad pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, su confianza en el Señor era inquebrantable. Recordaba las palabras de Filipenses 4, 6-7, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Así, Pío se postraba en oración ferviente, creyendo que el poder de Dios podría hacer lo que parecía imposible. Una mañana, mientras se preparaba para escuchar los lamentos del pueblo, un grupo de mujeres llegó con una noticia devastadora. La hija de una de ellas se encontraba en estado crítico, gravemente enferma. Sin dudar, Pío les animó, no perdamos la fe. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, Salmo 46, 1. Junto con las mujeres, se dirigieron a la iglesia, donde Pío se arrodilló ante el altar, su corazón clamando en unidad con el de ellas. Mientras oraban, una atmósfera de intensidad espiritual envolvió el lugar. El aire vibraba con la presencia de Dios, y cada súplica era una ofrenda dulce ante su trono. De repente, un profundo silencio se apoderó de la congregación, como si la propia creación contuviera la respiración. Fue entonces que una luz brillante, casi tangible, se proyectó en el altar. Las mujeres comenzaron a sentir un cambio en su interior. La desesperación se transformó en esperanza. Cuando Pío levantó su rostro, su mirada estaba llena de determinación. Confíen en que el Señor escuchará nuestras súplicas, exclamó, mientras el Espíritu Santo llenaba el lugar. Fue en ese momento de clamor y unidad que ocurrió lo inesperado. Un testigo que observaba desde la esquina de la iglesia murmuró, ¿por qué es tan especial este hombre? Hay algo en el que trasciende la normalidad. Era evidente que las oraciones de Pío llegaban más allá de las paredes de la iglesia, tocaban el corazón de Dios. Poco después, se escuchó un alboroto por la calle. Las mujeres corrieron hacia afuera, donde llegó un mensajero que traía buenas noticias. La niña, que había estado en un estado de muerte clínica, había recuperado el conocimiento, y su salud estaba en vías de restablecimiento. Al escuchar esto, el pueblo estalló en alabanzas, glorificando a Dios por el milagro que se había obrado. Mientras la alegría y la celebración se propagaban, Pío reflexionaba sobre la grandeza de Dios. Recordaba las palabras del profeta Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Pero dentro de él florecía una inquietud, ¿cómo podría el Señor usar a alguien tan imperfecto como él para cumplir sus propósitos? Esa pregunta resonaba en su corazón, cuando de repente, una voz a sus espaldas lo interrumpió. Era un anciano del pueblo, quien se acercó con un brillo en sus ojos. Padre Pío, ¿estás listo para conocer el verdadero propósito de tu dolor? Y así, la historia de Pío estaba a punto de dar un giro, revelando las profundidades del misterio divino en la vida de aquel quien eligió ser un instrumento de fe en un mundo sediento de esperanza. Pío giró en su lugar, sintiendo la mirada profunda del anciano que parecía llevar consigo el peso de muchas historias y secretos. ¿Qué verdad es esa que el Señor ha tejido en mi vida?, preguntó, su voz un murmullo lleno de expectación. El anciano sonrió y mantuvo su mirada fija en los ojos de Pío. Muchacho, tu lucha no es en vano. El dolor que has sentido, las lágrimas que has derramado en tu soledad, son los peldaños por los cuales Dios te está levantando. Recuerda lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un escalofrío recorrió la espalda de Pío, como un suave viento que trae consigo el susurro del Altísimo. ¿Cómo puede el sufrimiento glorificar al Señor?, inquirió, sintiendo la carga de sus dudas. En el fuego del sufrimiento se purifican nuestras almas. Es en la oscuridad donde brilla la luz más brillante, respondió el anciano con una serenidad que envolvía el lugar. La historia de Job nos muestra que, a pesar de las pruebas, su fe lo llevó más cerca del corazón de Dios.
Lo que hoy ves como lucha, te prepara para un ministerio que transformará vidas. Tu dolor te da autoridad en la oración. Pero, Padre, soy solo un hombre. Pío se sintió abrumado por la enormidad de lo que el anciano insinuaba. ¿Qué podría hacer yo? Escucha atentamente, dijo el anciano, elevando su voz con un tono profético. Dios ve en ti un reflejo de su amor. Hay muchos que han perdido la esperanza y claman por un milagro. Será a través de tu vulnerabilidad, de tus luchas, que ellos verán al Dios que sana, al Dios que libera. Como el esposo que da alegría a la esposa, así será Él contigo. Tu vida será un testimonio de su fidelidad. Mientras el anciano hablaba, el aire en la iglesia se tornó denso, impregnado de una percepción divinal. Pío sentía que cada palabra penetraba su ser, componiendo un nuevo himno en su corazón. La incertidumbre se desvanecía, dando espacio a un propósito que parecía tan distante antes. Recuerda, hijo, las palabras de Ezequiel, y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36 horas y 26 minutos, continuó el anciano. Dios está preparando no solo tu corazón, sino también a ese pueblo que busca respuestas. A través de ti, Él hará cosas maravillosas. Una chispa de fe comenzó a arder dentro de Pío, y pensó en la multitud que había sido restaurada bajo la acción poderosa de las oraciones. Pero en lo profundo de su alma, un profundo sentido de responsabilidad lo envolvía. ¿Y si no soy suficiente? Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados, replicó el anciano, apuntando con su dedo a una imagen que colgaba del altar, representando la crucifixión. Recuerda siempre que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Debes permitir que el Señor te use tal como eres. No hay nada que impida el propósito divino que Él ha determinado para ti. Mientras las palabras resonaban en el corazón de Pío, un silencio reverente se posó sobre ellos. Las sombras de los problemas humanos parecían perder su peso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en este camino? Preguntó con ansias renovadas. El anciano miró al horizonte, y por un momento, pareció ver más allá del tiempo. El camino se revelará en el momento apropiado. Pero recuerda que cada paso que des en fe te acerca más a la raíz de la verdad divina. Con cada intercesión, cada lágrima de angustia, estarás trazando el plan soberano de Dios. Pío sintió que un nuevo amanecer se presentaba ante sus ojos, tejiendo el futuro con hilos de fe. Entonces, que sea así, dijo finalmente. Aquí estoy, Señor. Usa mi vida como un vaso para tu gloria. Con esas palabras, un mandamiento resonó en el aire. Al pasar los días, Pío comenzaría a descubrir que la luz que ahora brillaba sobre él no era solo suya, sino un reflejo del amor transformador de Dios en un mundo que clama por sanación. Pero, justo cuando la esperanza comenzaba a tomar raíz, una sombra oscura se acercaba desde las colinas. Algo o alguien estaba al acecho, y lo que estaba por suceder desataría un nuevo capítulo en la narrativa de la fe. ¿Estaría Pío listo para el desafío que el Señor le había preparado? El misterio del divino plan comenzaba a desenredarse. Pío observó el altar, donde la luz de las velas danzaba al ritmo del suave soplo del viento que entraba por las ventanas. La atmósfera estaba impregnada de un fervor palpable, un eco sagrado de promesas divinas. Mientras el anciano se alejaba lentamente, Pío sintió que su corazón latía con más fuerza. Había una misión ante él, una entrega que trascendería su propia existencia. Los días pasaron, y Pío buscó en la palabra de Dios la fuerza que necesitaba. Meditaba en las Escrituras, cada versículo como un ladrillo que construía la fe que anhelaba. El justo vivirá por la fe resonaba en su mente, y cada mañana se levantaba con la intención de ser un instrumento de su gloria. Pero cuando miraba al horizonte, sabía que la sombra que se acercaba no era solo un mero desafío. Era una prueba que podría convertirse en un crisol de su fe. Una noche, mientras oraba fervientemente, oyó un murmullo que parecía provenir de las colinas. Era un lamento, un clamor angustioso que atravesaba la bruma de la oscuridad. Pío se levantó y sintió que algo en su interior le decía que debía seguir ese eco. Con pasos decididos, salió de la seguridad de su hogar y se dirigió hacia la fuente de aquel grito. Su corazón palpitaba, sintiendo la urgencia del llamado divino. Al acercarse, vislumbró una sombra imponente, sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y desesperación.
Era un hombre, caído en el polvo, su rostro reflejaba la lucha interna de un alma afligida. Pío se acercó, sintiendo el peso de cada lágrima que caía de los ojos del hombre. ¿Por qué clamas? ¿Qué carga llevas?, preguntó Pío, su voz llena de compasión. El hombre se volvió, mostrando su desasosiego. He buscado ayuda en los hombres y no he hallado respuesta. Mi fe se ha desvanecido, y el dolor se ha convertido en una sombra que me consume. Pío sintió como el Espíritu Santo lo llenaba de un poder nuevo. No estás solo en tu sufrimiento. Te invito a que llevemos este peso juntos ante el trono de gracia. Dios escucha la oración de los que claman a Él. Juntos, se arrodillaron en la tierra, y Pío comenzó a orar, recordando las palabras del anciano: tu dolor te da autoridad en la oración. Mientras suplicaba por sanación y liberación, el cielo parecía abrirse sobre ellos, y la tristeza del hombre comenzó a alejarse como bruma ante la luz del sol, pero Dios tenía algo más que mostrarles en esa noche sombría. Una luz brillante cortó la oscuridad, iluminando el espacio a su alrededor. Pío levantó la vista, maravillado. Una figura resplandeciente se acercaba, y una voz suave, como un arroyo que murmura, resonó en su interior: Pío, tu fe ha despertado este lugar. El sufrimiento que vives no es en vano. Lo que has iniciado aquí será un manantial de esperanza para muchos. La revelación lo abrumó. La sombra que había estado al acecho ahora se convertiría en una luz guía para otros. El camino será incierto, pero avanzarás en la plenitud de mis promesas, continuó la voz. Los corazones quebrantados serán sanados, y tú serás herramienta de mi paz. De repente, Pío entendió que su vida estaba entrelazada con un propósito mayor, un plan que abarcaba no solo su dolor, sino el de toda una comunidad. Mientras el hombre a su lado derramaba lágrimas de gratitud, Pío supo que el desafío había comenzado. La batalla que vivían no solo era suya, era una lucha por las almas de aquellos que anhelaban respuestas en la oscuridad. Así, con cada palabra de oración pronunciada, con cada lágrima compartida, el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. Pero a lo lejos, un eco ominoso todavía retumbaba, sugiriendo que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. ¿Estaría Pío dispuesto a seguir adelante, sabiendo que la luz y las sombras coexistían en su llamado? Mientras la luz resplandeciente se desvanecía lentamente, Pío sintió que su corazón palpitaba no solo de asombro, sino de una nueva convicción. La revelación divina había abierto ante sus ojos un camino repleto de desafíos, pero también rebosante de posibilidades. El clamor del hombre a su lado había resonado en lo más profundo de su ser, y sabía que su misión estaba lejos de concluir esa noche. Con la primera luz del alba, Pío se levantó con la determinación renovada de ser un faro en la oscuridad que lo rodeaba. Reflexionó sobre el pasaje que había memorizado: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Sabía que no solo se trataba de su lucha, había otros que, como este hombre, necesitaban encontrar la luz. Se encontraba en la plaza del pueblo, observando a las personas que se reunían, cada una cargando sus historias, sus penas y alegrías. Pío decidió acercarse a aquellos que parecían perdidos, aquellos que no parecían tener esperanza. Con cada paso, sentía el llamado del Espíritu guiándolo. ¿Cómo puedo ayudarles, Señor?, oraba en silencio. Y una voz en su corazón le respondía: a través de tu testimonio, día tras día, compartió su experiencia de fe. Se sentó en la tierra con aquellos que sufrían, escuchando sus historias mientras oraba con fervoroso corazón. Cada oración era un hilo que tejía los corazones de aquellos que se sentían desolados. Muchos comenzaban a acercarse, y la comunidad comenzó a cambiar. La luz que había encontrado en su propia vida empezaba a reflejarse en la vida de otros. Un día, durante una reunión en la plaza, una mujer anciana se acercó a él. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. He oído tus palabras, Pío, dijo ella con una voz temblorosa. Mi hijo ha estado enfermo durante muchos meses. He perdido toda esperanza. Pero tú has hablado de la fe. ¿Crees que Dios podría escuchar nuestra súplica? Pío tomó sus manos arrugadas, sintiendo el peso de su angustia. Aún en la noche más oscura, Dios nunca nos deja. La oración tiene poder, y juntos levantaremos nuestras súplicas al cielo.
respondió, mientras la multitud se unía en una semblanza de fe y alabanza, el clamor resonando como un eco de unidad, con cada petición al Señor, la atmósfera en el pueblo se transformaba. Los corazones quebrantados encontraban aliento, y los que habían estado al borde de la desesperación comenzaron a florecer en la esperanza. Pío recordaba las palabras de Cristo: todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán, Mateo 21:22. Aquella fe se volvió contagiosa, llenando el pueblo de un espíritu renovado. Sin embargo, el eco ominoso que había sentido anteriormente nunca desapareció por completo. Un día, mientras estaba en oración, Pío sintió una inquietud en su interior. La voz que lo había guiado hasta aquí también le advirtió sobre lo que estaba por venir. Hay fuerzas que se oponen a la luz. Debes estar preparado, Pío. Lo que has comenzado atraerá la atención del adversario. Mientras el temor comenzaba a anidar en su corazón, recordó las palabras del apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12. Se dio cuenta de que su batalla no sería solo contraria a circunstancias efímeras, sino contra la oscuridad que deseaba ocultar la esperanza. El desafío verdaderamente comenzaba. Estaba dispuesto a enfrentar las sombras, a luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Y así, a medida que la luz de la verdad comenzaba a diseminarse por la comunidad, un nuevo susurro llegaba a su corazón. El Señor tiene un plan mayor, pero la batalla por la fe requerirá más que solo oración, Pío. Prepárate, porque aún hay más por revelar. Con esa convicción, Pío se alistó para los tiempos venideros, sintiendo en su ser que lo que se desataba a su alrededor era solo el preludio de algo asombroso. La tensión palpable en el aire le decía que su caminar estaba guiado hacia la manifestación de un poder aún mayor. ¿Qué planeaba Dios en medio de la creciente oscuridad? Pío sabía que las respuestas a esas preguntas estaban por llegar, y que su fe se vería probada en formas que nunca había imaginado. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, Pío se sintió impulsado por una urgencia espiritual creciente. Los clamores de su comunidad resonaban en su corazón, pero la advertencia del Espíritu aún latía en su mente. Sabía que el reino de las tinieblas no se quedaría en silencio ante la luz que comenzaba a brillar en medio de ellos. Así, se dirigió a la plaza una vez más, el lugar donde las almas sedientas buscaban esperanza. Un grupo de jóvenes se había congregado en el centro del pueblo. Sus rostros mostraban una mezcla de incertidumbre y curiosidad hacia la transformación que se gestaba. Pío se acercó, y al ver sus inquietudes, comenzó a compartir historias de esperanza, enseñando que incluso en medio del sufrimiento, Dios no había abandonado a su pueblo. El Señor es bueno, un refugio en el día de la angustia, proclamó, citando el libro de Nahum 1:7. Mientras hablaba, una sombra emergió al fondo, observando desde la penumbra. Era un hombre de aspecto sombrío que había llegado a ser conocido entre los aldeanos por su rechazo a la fe. Conocido como Joram, sus palabras estaban cargadas de escepticismo. ¿Qué puede hacer tu Dios por nosotros? Si Él existe, ¿por qué vemos tanto sufrimiento a nuestro alrededor?, cuestionó en voz alta. La atmósfera se tensó, algunos se echaban atrás, pero Pío permaneció firme, sintiendo la presión del desafío que se avecinaba. Con calma y firmeza, Pío respondió: el sufrimiento puede ser un misterio, pero es en esas pruebas donde Dios se manifiesta. El dolor no es una señal de abandono, sino una invitación a acercarnos a su corazón. Cristo mismo llevó nuestras enfermedades y padeció por nuestras transgresiones, Isaías 53:4-5. Joram lo escuchó, pero su desafío no se detenía ahí. ¿Y qué de aquellos que han orado y no han visto la respuesta? ¿Qué de las lágrimas que caen sin consuelo? La multitud observaba, expectante, preguntándose si la fe de Pío podía resistir esta prueba. Molesto, Joram continuó: si eres tan seguro, ¿por qué no demuestras tu fe con un milagro? Pío sintió un destello de angustia en su interior, comprendiendo que la confrontación no era solo sobre él, sino que el adversario buscaba sembrar desconfianza en el corazón de aquellos que habían comenzado a creer. Con el aliento de oración que subía de su corazón, Pío exclamó: mi fe no necesita un milagro para ser verdadera. El mayor milagro es que Dios nos ama incondicionalmente. Pero, si lo deseas, oremos juntos. Ante esto,
Una multitud se unió a su clamor, y el ambiente empezó a cargarse de una expectación divina. Mientras todos oraban fervientemente, el viento a sus espaldas comenzó a soplar con un fuerte murmullo, como si los ángeles mismos llevaran el eco de sus peticiones. Joram, intranquilo y sorprendido, se encontró rodeado por la fe de tantos, una luz lo envolvía y, por un momento, el rayo de esperanza traspasó sus dudas. Pero aún luchaba con su escepticismo y se giró para irse. Aquí, un grito de una madre resonó entre ellos. Su hijo, que había estado mudo y paralizado por años, se levantó del suelo donde había estado sentado, tomando aliento con una voz que nunca había probado: «Gloria a Dios». La plaza estalló en asombro y júbilo, el milagro vibrante resonando en sus corazones. Pío, mirando a Joram, se dio cuenta de que Dios había respondido a la oración, no solo para éste, sino para romper cadenas en muchas almas. Pero mientras la multitud celebraba, sintió que una sombra se cernía nuevamente sobre ellos. Joram se había ido, y una inquietante sensación de oposición comenzaba a crecer. Ese instante, vislumbrando la brecha entre lo sobrenatural y lo natural, Pío entendió que esta victoria traería consigo la intensificación del conflicto. ¿Qué más traerá el Señor?, se preguntó. La luz del milagro recién liberado brillaba intensamente, pero en su mente podía escuchar la advertencia nuevamente: «Prepárate, porque el desafío apenas comienza y la historia divina aún se está escribiendo». El nombre del Señor se volvería un estandarte en esa lucha, y la pregunta que se cernía sobre su futuro era: ¿sería ese el inicio de algo aún más grande? God tiene un plan en marcha, y Pío sabía que su misión había tomado un camino de destinaciones inesperadas y transformativas. Mientras la plaza aún vibraba con el eco del maravilloso milagro, la sombra de Joram se alzaba en las afueras, distante, pero no menos amenazadora. Caminaba rápido, su corazón repleto de un revuelo que jamás había sentido. Sembrado dudas en su mente, la escena de transformación lo atormentaba. ¿Podría haber algo más verdadero que la ignorancia que siempre había sostenido?, reflexionó, sintiendo una resistencia interna que lo empujaba hacia la fe, aun cuando su orgullo intentaba mantenerlo en la oscuridad. Pío, por su parte, sintió el tumulto de esperanza y miedo que habitaba entre la multitud, como un volcán que a punto de erupcionar. Miraba los rostros iluminados por la luz del milagro, pero el eco del desafío de Joram seguía resonando en su interior. «La batalla es más profunda de lo que pienso», murmuró para sí, recordando las palabras de Efesios 6:12, «porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Mientras pensaba en esto, vio a la madre del niño liberado levantando sus manos hacia el cielo, su rostro bañado en lágrimas de gratitud. Fue un momento glorioso, pero la súbita preocupación de Pío se encendió al percibir que la oposición no se contentaría con una sola victoria. Ante la magnificencia de Dios, el adversario también quería hacerse notar. Justo en ese instante, una fuerte brisa sopló nuevamente, trayendo con ella un murmullo que parecía advertirlo: los escépticos se unirían y el desafío crecería en intensidad. Esa noche, después de que la multitud se dispersara, Pío se retiró a un lugar solitario. Se arrodilló en la oscuridad, clamando al Señor: «Padre Celestial, fortalece mi corazón. No sé qué prepararás para nosotros, pero ayúdame a estar listo». Su ferviente oración fue acompañada del versículo de Daniel 9:19 que se volvió su promesa: «Oh Señor, escucha. Oh Señor, perdona. Oh Señor, presta atención y actúa». Mientras Pío oraba, la oscuridad comenzó a palparse, y sombras aterradoras se unieron como un denso velo. Sentía el poder del adversario acechando, pero también la fuerza inquebrantable de la esperanza que brotaba en su corazón: «No cederé, Señor. Eres la luz en medio de la oscuridad». Al abrir los ojos, vio un destello de luz que se asomaba por el horizonte, como un nuevo amanecer, trayendo consigo la promesa de salvación. Pío comprendió que la victoria era solo el principio de un enfrentamiento que iba más allá de lo físico. En ese momento, sintió en su espíritu que las palabras de Zacarías 4:6 resonaban en su vida: «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». A medida que la noche se adentraba, una figura oscura se acercaba a la comunidad, y un susurro de advertencia sonaba en la mente de Pío:
el seductor se acerca, un nuevo desafío está por llegar. El tiempo de mostrar el poder de Dios ha llegado, pero las pruebas de la fe se intensificarán. Sin embargo, en medio del aire tenso, la promesa que le fue revelada momentos antes le dio fuerzas. El reino de Dios avanzaría sobre la tierra y se manifestaría como en el tiempo de los profetas. Mientras el pueblo se adormecía, Pío sabía que la siguiente fase de su misión estaba a punto de comenzar. Dios estaba en movimiento, y la oscuridad no prevalecería. ¿Y qué más tenía que revelar Dios a su pueblo? La historia iba tomando forma, y la liberación que se avecinaba estaba entrelazada con el destino de todos. Porque el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6, resonaba en su corazón con una seguridad que erosionaba toda duda. La noche callada crujía con la expectativa del desafío que se alzaba, una batalla espiritual que sería decisiva para la comunidad. Prepárense, se advertía, pues el amanecer traería consigo nuevas pruebas y nuevos milagros, en un camino que revelaría la soberanía divina de maneras que aún no podían imaginar. Pío se levantó en la madrugada, convencido de que el nuevo día traería consigo el cumplimiento de la promesa que resonaba en su interior. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de expectación. La vida en la aldea comenzaba a despertar, pero un silencio inquietante, como un preludio de lo sobrenatural, llenaba el aire. Al salir de su refugio, el perfume fresco de la mañana también traía la fragancia de lo divino, llamando a cada corazón a ser partícipe del milagro que se avecinaba. Mientras caminaba por las calles aún vacías, sintió que una sombra a sus espaldas le seguía. Se detuvo, volviendo su mirada hacia el horizonte. Sin embargo, no había nada, solo el eco de un canto lejano que susurraba en el viento: la luz ha venido al mundo. Era un recordatorio profundo de que el poder de Dios no se limitaba a lo visible, sino que se manifestaba en lo oculto e invisible. Entonces, la figura de Joram emergió en su mente, y el temor por su contienda se encendió nuevamente. Él sabía que el desafío anterior no era más que un facsímil de lo que vendría, un adelante de una prueba aún más intensa. Pero el Señor es mi luz y mi salvación, repitió Pío, sosteniendo ese canto en su corazón, mientras dirigía sus pasos hacia el lugar de reunión. Al llegar, se encontró con una multitud reunida, sombras de nuevas esperanzas y rostros a la expectativa. Los murmullos llenaban el aire, y Pío se presentó con valentía. La profunda mirada de sus amigos le instaba a ser firme. Hermanos y hermanas, comenzó, hoy se cumplen las palabras del profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Isaías 9:2. Esta luz no es nuestra, sino de aquel que nos llama a vivir en fe. Las palabras resonaron en los corazones de aquellos reunidos. Algunos ripostaron con gritos de alabanza, mientras que otros permanecieron dubitativos, pues la sombra de Joram había sembrado la cizaña del escepticismo. La tensión crecía y comenzó a sentirse en el ambiente un aire de expectativa inquietante. De repente, con un aumento palpable del viento que acariciaba sus rostros, una voz profunda surgió del fondo de la multitud. Era Joram, quien se había acercado para observar el nuevo movimiento. Fanfarrones, gritó, la voz firme y cargada de desprecio. ¿Creen que una simple historia puede cambiar la dura realidad? Las tinieblas no se dispersan fácilmente. Un silencio momentáneo tomó la plaza. Pío, llenándose de valor, recordó las palabras de Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Su corazón se preparó para la confrontación, y, sin titubear, replicó, la verdad es poder, Joram. Tu escepticismo no puede anular la gloria de Dios, yo confío en su plan. Pese a la adversidad, un escalofrío recorrió a los presentes, la atmósfera de la plaza se tornó en un campo de batalla espiritual. En ese instante, una luz más intensa surgió en el firmamento, como respuesta a la fe valiente de Pío. Las miradas, ahora unidas, se elevaron hacia el cielo. Joram sintió la presión, un remordimiento acarreado por la fuerza de la verdad. Pío supo que un nuevo milagro se estaba acercando, no solo en forma física, sino como una intervención de Dios en los corazones de los hombres. La confrontación era inevitable, y el tiempo de decisiones había llegado. ¿Pero qué revelaciones aguardaban en esta nueva etapa del viaje? La promesa de Dios aún se tejía en la vida de cada uno.
Y en su espíritu, Pío comprendió que el sufrimiento y la gloria iban unidos, y que el tiempo de la manifestación del poder de Dios estaba más cerca de lo que podían imaginar. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, resonó una vez más en su corazón, haciéndole más fuerte, los cielos se abrían, y la historia de la redención comenzaba a desplegarse de manera gloriosa. Un nuevo desafío estaba llamado a llevar luz a los que habitaban en la sombra. ¿Y cuál sería la prueba que haría? ¿Brillar más intensamente esa luz? El tiempo revelaría el gran propósito divino oculto en cada corazón, un propósito que podría cambiar el destino de todos en esa plaza. La voz de Joram resonó en la plaza, reverberando en los corazones de la gente como un eco de desesperanza. ¿Creen que las palabras cambiarán la realidad? Díganme, ¿qué han visto ustedes? Nada más que ilusiones. Replicó, desafiando la fe creciente en aquel pequeño grupo de creyentes. Pío sintió como cada palabra era una estocada, pero aún así, su corazón ardía con la certeza de que el poder de Dios era más fuerte que cualquier sombra. Hoy, mis hermanos y hermanas, no solo proclamamos nuestra fe, estamos siendo llamados a vivirla. Hay un tumor que hay que extirpar, y Joram será el primero en verlo. Su voz resonó con una fuerza que superaba sus propios temores, mientras la multitud observaba con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Mientras el viento giraba, llevando consigo el aroma del campo, las nubes comenzaron a desfilar sobre el cielo. Se sintió una sacudida en el aire, como un preámbulo a la tormenta que vendría. En lo más profundo de su ser, Pío comprendía que se encontraban en la puerta de un cambio radical. Porque el Señor ha dicho, y sucederá que en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Este es nuestro tiempo. Las palabras de Pío realmente comenzaron a calar hondo en la multitud. Muchos empezaron a murmurar, mientras la fe llena de esperanza comenzaba a desplazar las dudas sembradas por Joram. Sin embargo, el adversario no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Joram, sintiendo que su control se desvanecía, procederá con una táctica cada vez más agresiva. Dejen sus ilusiones y regresen a la realidad. La esperanza sin acción es solo desilusión, gritó, irritado, intentando sofocar el despertar espiritual que se gestaba. La tensión del ambiente era palpable y se podía ver cómo algunos en la multitud comenzaban a vacilar. Santiago nos enseña que nuestra fe debe ir acompañada de obras, refutó Pío, con una mirada fiera. Si creen en el poder de la luz, debemos caminar en ella. Hoy, un milagro será manifestado. El cielo, que antes era gris y opaco, empezó a cambiar de tonalidad. Un rayo de sol rompió las nubes oscuras y se dirigió directamente hacia Pío, iluminando su rostro con una luminosidad divina. En ese momento, todos los presentes sintieron una vibración en sus corazones, era como si el cielo hubiera abierto una ventana al infinito. Se está acercando el tiempo de la verdad, pensó Pío, recordando las palabras de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pío levantó sus manos al cielo, y a su alrededor, otros comenzaron a unirse en un coro de alabanzas. Las preocupaciones de la vida cotidiana parecían desvanecerse, sustituidas ahora por la expectativa de lo que Dios podía hacer. De repente, una figura se hizo evidente en la distancia. Era un anciano que había llegado a la plaza, apoyándose en un bastón, sus ojos estaban llenos de lágrimas y una expresión de asombro en su rostro. Vine buscando respuestas y solo encontré tinieblas, exclamó, tambaleándose mientras se acercaba. Pío lo reconoció, era un hombre que había estado postrado por mucho tiempo, cargando el peso de su enfermedad. En su corazón, sintió que este era el momento esperado. Hermano, dijo Pío, hoy, el Señor te llama a levantarte. Las murmullos de la multitud dieron paso a un silencio temeroso. Señor, si tú lo deseas, puedes sanarme, respondió el anciano con voz entrecortada. Las palabras resonaron en los corazones de todos los presentes, eran la misma súplica, un eco de fe sincera. Pío levantó su voz una vez más, uniendo la congregación en oración. Portadores de luz, clamemos juntos. Las voces se alzaron al unísono, el fervor de sus almas elevándose como un incienso a lo alto.
En ese instante, un viento fuerte envolvió la plaza, y el anciano comenzó a temblar bajo la presencia palpable de Dios. La multitud contendió la respiración, mientras un milagro había comenzado a abrirse ante ellos. Resistiría la oscuridad ante el asombroso poder. ¿Qué estaba a punto de manifestarse? La historia de redención se estaba escribiendo en sus corazones, y Pío sabía que un nuevo capítulo de fe estaba comenzando. El camino ha sido trazado, reflexionó Pío, mientras un destello de luz resplandecía sobre ellos. Y lo que nos queda por descubrir transformará vidas, porque el plan de Dios jamás ha estado oculto. La manifestación de su gloria es inminente. Pero, ¿seremos nosotros los elegidos para ser sus testigos? La respuesta estaba a punto de revelarse. Y con un susurro celestial, la promesa de Dios aguardaba su cumplimiento en la plaza. La luz iba a brillar con una intensidad jamás vista, y la oscuridad se vería forzada a huir. La plaza vibraba con la expectativa del milagro. Las caras de los presentes estaban iluminadas por la reflexión de la fe que crecía en sus corazones. Pío, sintiendo cómo su propio espíritu se entrelazaba con el clamor de la multitud, elevó su voz, llena de determinación: hermanos y hermanas, este es el día en que nuestro Dios se manifestará gloriosamente entre nosotros. Hoy, experimentaremos su poder como nunca antes. Mientras hablaba, la atmósfera a su alrededor parecía cargarse de electricidad. El anciano se encontraba en el centro, su cuerpo tambaleándose, pero su espíritu comenzaba a elevarse a medida que las oraciones de la congregación se unían como una sinfonía celestial. Era un momento cargado de fe, un momento que transformaría no solo al anciano, sino a toda la comunidad. Pío, sintiendo el impulso del espíritu, se arrodilló junto al anciano y colocó una mano sobre su frente. Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy rompo cadenas de enfermedad y desesperanza. Responde a nuestras súplicas, levanta a este hombre que ha sufrido tanto. En ese instante, los murmullos se intensificaron a su alrededor, como un manto de solidaridad que cubría la plaza. El viento empezó a soplar con mayor fuerza, trayendo consigo una sensación de inminente intervención divina. Los ojos de la multitud estaban fijos en el anciano, quien empezó a temblar, no de miedo, sino de la poderosa presencia de Dios que lo envolvía. Pío sintió como una corriente de poder fluía de su corazón, y con cada palabra pronunciada, la confianza crecía. «Levántate, y toma tu lecho», exclamó Pío, y casi instantáneamente, el anciano comenzó a moverse, primero con un leve temblor, luego con creciente fuerza. La multitud respiró como un solo cuerpo, conteniendo el asombro que crecía a cada segundo. Entonces, con un estallido de potencia, el anciano se levantó, apoyándose en su bastón, pero con una mirada de incredulidad y esperanza. La plaza estalló en alabanza, gritos de júbilo resonaban en el aire. Pío, con el corazón rebosante de gratitud, miró a su alrededor. En ese momento, todos vieron la gloria de Dios manifestándose entre ellos. «Dios ha sanado a nuestro hermano», clamó Pío, mientras su corazón rebosaba de alegría por lo que acababan de presenciar. Sin embargo, al otro lado de la plaza, la sombra de Joram se cernía con una mirada de incredulidad y rabia. La realidad del milagro que acababa de acontecer resonaba en su interior, desbordando su escepticismo. Pío lo observó, reconociendo que la lucha no había terminado. «Joram», llamó con compasión, «hoy Dios te está extendiendo su mano. No te resistas a la luz. Ven y experimenta lo que hemos visto». Joram, envuelto en su desconcierto, se encontró en el centro de un tumulto de emociones. La fe que había burlado en otros ahora lo confrontaba a él. Un río de dudas y esperanzas chocaba en su interior. Pero Pío, viendo su lucha, se acercó más. «La luz no viene para condenar, sino para liberar. El amor de Dios está esperando por ti». La multitud observó, expectante, mientras Joram, luchando contra su propio orgullo, cuestionaba la voz de la razón y la fe. «No sé si puedo creer», murmuró con voz trémula. Pero el ambiente estaba tan cargado de fe que no pude evitar el impulso de mirar al anciano, quien ahora lucía rejuvenecido, con una sonrisa radiante que irradiaba esperanza. «¿Lo ves, Joram?», dijo Pío, «la fe es un regalo que se puede abrazar. No se trata de entenderlo todo, sino de aceptarlo». Era un momento decisivo. Joram, con lágrimas de lucha en los ojos, sintió que algo comenzaba a romperse en su interior.
Quiero saber más, pronunció, casi en un susurro. De repente, el cielo se iluminó con luces brillantes, y como si el mismo cielo respondiera a la fe compartida, una voz resonó: hoy, les ofrezco a cada uno de ustedes un nuevo comienzo. Vengan y sean libres. Era el llamado que cada alma necesitaba escuchar. Las manos se levantaron en la plaza, y en ese instante de revelación, el sentir espiritual se volvió tangible. Joram, con su corazón envuelto por la luz de la verdad, dio un paso hacia adelante, buscando el abrazo de la gracia que Dios había prometido. La multitud los rodeó, gritando palabras de alabanza sin parar. Pío observó mientras el ciclo de redención se aceleraba. La luz ha llegado, dijo en voz baja, pero con firmeza, y aquellos que buscan no regresarán vacíos. Con la vida en la plaza rebosando de alegría y esperanza, supo que lo que había empezado como un enfrentamiento había transformado a toda una comunidad. Los corazones a su alrededor estaban enfocados no solo en el milagro físico, sino en la realidad de que Dios estaba revelando su gloria a través de ellos. La historia del pueblo se estaba entrelazando con la historia de Dios. Celebrando la fecha de su liberación, comenzaron a cantar un himno de gozo, resonando su fe mientras el sol comenzaba a ascender en el horizonte. Mientras todo esto ocurría, Pío elevaba su mirada al cielo, acariciado por la brisa suave de su Creador. En su corazón, comprendía que esta no era solo una victoria, sino el inicio de una misión aún mayor. Los ecos del pasado y las promesas del futuro estaban unidos en un mismo propósito: llevar la luz de Cristo a cada rincón donde las sombras intentaban prevalecer. A medida que la plaza vibraba de felicidad, él sabía que su historia, la de la comunidad y la luz divina estaban a punto de entrelazarse en un viaje impresionante. En esa conexión, volvían a surgir viejas preguntas, pero él ya no tenía dudas. La luz se había manifestado, y el amor de Dios guiaría a cada uno en su camino. Hoy, la plaza celebraba, y el mañana traería nuevos desafíos. La fe que había brotado no se rendiría ante la oscuridad, porque había uno que era su luz eterna, Cristo. Verían cumplidas las promesas de Dios, y Pío estaba listo para cada paso que la providencia del Señor marcaría en su vida y en la vida de todos sus hermanos. La historia de la comunidad en Pietrelcina estaba escribiéndose en ese mismo momento, y el milagro más grande había comenzado: el nacimiento de una fe inquebrantable y un amor renovado. ¿Y tú, cómo te unirás a esta historia de fe? Comparte este mensaje, deja tu huella en un mundo que anhela luz. Necesitas suscribirte ahora, cada historia es un faro de esperanza. Deja un like para alimentar este relato de fe, comenta tus pensamientos y comparte con al menos 5 amigos, porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de llevar esta luz al mundo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta gran transformación.